científica, vamos con osteoartrosis. Es realmente un envejecimiento de las articulaciones. Ponente, doctora Eva Solano. La doctora Solano de Morales es graduada de la Universidad del Salvador, residencia en medicina interna en la Universidad Matías Delgado, 2 años de residencia en reumatología en la Universidad Nacional del Salvador, en el Hospital Rosales. Tiene asistencia a muchos seminarios y congresos, y en esos congresos ella ha presentado muchos trabajos de investigación, de los cuales ha salido con el primer lugar. Quisiera aprovechar también para felicitarla y para invitarlos a ustedes a la investigación, que sus trabajos de investigación pueden ser publicados en archivos del Colegio Médico, que es la revista virtual que tenemos en nuestra página. Quiero ver qué más. Actualmente la doctora es docente en el área preclínica en la Universidad Evangélica de El Salvador. Muchas gracias. Doctora. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes y agradeciéndole al Colegio Médico por la oportunidad de poder hablar de este tema. Yo voy a hablar sobre la osteoartritis y bueno, vamos a ver si es realmente el envejecimiento de las articulaciones, ya que nosotros tenemos relacionado que la osteoartritis solo se va a presentar ya en pacientes mayores, ya viejitos, pero aquí vamos a ver que también podemos tener pacientes un poco más jóvenes con osteoartritis. Perdón. Entonces, primero, ¿qué es la osteoartritis? Esta es una enfermedad reumática que afecta las articulaciones diatrodiales y es caracterizada por dolor y limitación en la función articular. Entonces, el paciente, cuando nos llega a consultar, lo primero que nos va a decir o de lo que se va a quejar es del dolor en las articulaciones. Hay compromiso de todas las estructuras de las articulaciones, principalmente el cartílago y el hueso subcondral, además de las estructuras periarticulares, por ejemplo, tendones, ligamentos. En el caso de las rodillas, podemos también tener afección de los meniscos. La epidemiología, la prevalencia al inicio en los hombres es mayor que en las mujeres cuando los hombres son menor de 50 años. Pero después de esto va cambiando a medida que las mujeres van aumentando en edad, entonces en ellas va aumentando la prevalencia. Entonces en las mujeres menos de 45 años el 2% puede tener osteoartritis, de 45 a 64 años el 30%, arriba de los 65 años el 68%, y dependiendo del tipo de raza, la raza blanca va a tener más incidencia en cadera y en manos, y en la raza negra va a haber más incidencia de osteoartritis en rodillas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda sufrir de osteoartritis? Y aquí ojo, porque hay varios factores que no tienen que ver con edad. Sí, la edad del paciente es muy importante. Se dice que el 80% de pacientes arriba de 75 años van a presentar osteoartritis. Luego el sexo femenino, la raza, incluso los hispanos tenemos más riesgo de presentar osteoartritis que otros tipos de raza, y los factores genéticos. Aquí me voy a detener un poco en los factores genéticos porque si nuestros padres han sufrido de osteoartritis, el hijo puede tener osteoartritis también, y esto es debido a que pueden haber mutaciones a nivel de los tipos de colágeno que constituyen el cartílago articular. Luego, el estado nutricional. En pacientes obesos, este va a ser un factor de riesgo para que posteriormente desarrolle osteoartritis. Factores locales, ya un daño previo de la articulación, y esto es lo que les pasa a los pacientes que juegan fútbol, que son basquetbolistas, que a veces han tenido lesiones en las rodillas, en los hombros, y esto los puede llevar a que tengan osteoartritis. También pacientes que juegan voleibol, por ejemplo, y que se dañan las manos, pueden desarrollar una osteoartritis más temprana y presentarla desde joven. También cuadros de debilidad muscular,
malignidad y deficiencia propioceptiva, que es lo que sucede en los pacientes diabéticos. El uso de las articulaciones, por ejemplo, la obesidad, como por el peso, nosotros estamos diseñados a soportar cierto tipo de peso, entonces el paciente que es obeso va a tener que hacer un esfuerzo mayor con sus articulaciones para poder caminar y hacer sus actividades, y esto lo puede predisponer a desarrollar osteoartritis y lesiones por actividades físicas. Entonces, aquí principalmente lo que se daña, a donde nosotros tenemos mayor daño, y es importante, es el cartílago articular. Porque, ¿qué es lo que hace el cartílago en nuestras articulaciones? Lo que hace es una absorción y distribución de la carga y proveer bajos movimientos de fricción. ¿Qué es lo que constituye el cartílago? Celular, los condrocitos en un 1 al 2%, y su fase líquida, que es del 70 al 80%, sé que el cartílago es más agua, y la fase sólida, 20 al 30%, que es el tipo de colágenos y los agreganos, que son los que le dan el soporte y hacen que el cartílago sea más consistente. Aquí vamos a ver la diferencia entre una articulación normal y una con osteoartritis. Entonces tenemos el hueso, su cápsula articular, y esto que tenemos en celestito es el cartílago, la membrana sinovial y el hueso subcondral, que es este que tenemos acá. Entonces, en la osteoartritis, tenemos la destrucción del cartílago. Si se fijan cómo se empieza a erosionar el cartílago, esto lleva a que haya una erosión del hueso subcondral, y debido a esto se da una remodelación del hueso y se empiezan a formar los osteofitos. Todo esto hace que también haya fibrosis de la cápsula articular, y puede haber hiperplasia de la sinovia y cierto grado de inflamación. No va a ser una inflamación así como la de la artritis reumatoide, que es una inflamación severa, pero sí en la osteoartritis hay cierto grado de inflamación. Y esto es debido a que normalmente la balanza, ¿verdad?, se va más a las metaloproteinasas y los ADAMS, que esto lo que hace es de que empieza a degenerar el cartílago. Entonces, lo que nos da fijeza, que son los agreganos, el colágeno tipo 2, 6 y 11, que son los que le dan la fuerza al cartílago, estos están disminuidos, y las sustancias que degeneran el cartílago, como las metaloproteinasas, estas están aumentadas. Entonces, esto es lo que empieza a suceder, y por eso se empieza a destruir el cartílago. Tenemos los factores, por ejemplo, la obesidad, anormalidades anatómicas, pérdida de la estabilidad y traumas. Esto va a llevar a un estrés anormal de la articulación. También la edad, las enfermedades genéticas, inflamaciones y enfermedades metabólicas también van a hacer que el cartílago sea anormal, y esto compromete el cartílago. Tenemos los cambios biofísicos, va a haber ruptura del colágeno, separación de los proteoglicanos, y también cambios bioquímicos, reducción en los inhibidores, y va a haber aumento de las enzimas proteolíticas como las metaloproteinasas y los ADAMS. Todo esto va a hacer que haya una ruptura y empiecen a haber erosiones a nivel del cartílago, y este se empiece a degenerar. Entonces, aquí tenemos la articulación normal, la articulación ya con osteoartritis, y como les dije, puede haber cierto grado de inflamación. Vamos a obtener la presencia de las citoquinas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 8, pero estas van a estar en un grado mucho menor que en artritis reumatoide. Aquí predomina la interleucina 1. Tenemos las metaloproteinasas y los ADAMS, también tenemos lípidos bioactivos, y estos están relacionados con la obesidad, y por eso es que se dice que también el paciente con obesidad puede presentar una osteoartritis mucho más temprana. Van a haber neuropéptidos, el óxido nítrico también, que se ha encontrado que es una de las sustancias que puede degenerar el cartílago, y las adipoquinas, que sean la bifatina y la NAP, que estas se encuentran más que todo en los pacientes obesos. Va a haber una reducción de los mediadores antiinflamatorios,
Y esto va a llevar a que haya una degradación de los productos del cartílago y esto hace de que empiece a haber una erosión del hueso subcondral. Va a haber hiperplasia de la sinovia, aumento en la producción de los fibroblastos, cierta presencia de macrófagos y van a haber también presencia de células T o de linfocitos T que nos va a llevar a la producción de las interleucinas y neovascularización. Entonces, no solamente es que el paciente, ya está viejito y entonces se le acabó el cartílago y ahí terminó, sino que en un paciente joven, un paciente obeso, puede haber esta activación de enzimas proinflamatorias y puede hacer de que llegue a una osteoartritis un poco más temprano que un paciente normal. ¿Cuáles son los estadios de la osteoartritis? Primero tenemos el dudoso, que el paciente solo se queja de dolor en las articulaciones y lo único que va a decir es que siente alguna molestia al caminar, pero no hay inflamación, no hay limitación en los movimientos y lo que va a haber es una pérdida del cartílago así muy mínima, más o menos un 10%. Luego tenemos la leve, que esta sí ya empieza a haber disminución del espacio articular y empiezan a haber fracturas a nivel del cartílago y puede haber una pequeña formación de osteofitos. Estadio 3, aquí sí hay una reducción moderada del cartílago y esto va a llevar a que ya empiece a haber erosión del hueso subcondral y más formación de osteofitos. Y aquí la severa, o estadio 4, que ya tenemos una pérdida del 60% del cartílago articular y del espacio articular, y entonces esto nos lleva a que ya hay osteofitos más grandes. La mayoría de veces nosotros encontramos al paciente en estos dos estadios. Es difícil encontrarlo en el primero y en el segundo. Entonces, la clasificación de la osteoartritis primero es la idiopática, que quizás el paciente no ha tenido ningún factor para que la pueda desarrollar y se localiza más en manos, pies, rodillas, caderas, columnas y otros sitios. La generalizada, que tenga 3 o más de las previas. De ahí tenemos la osteoartritis secundaria, que ya es porque tuvo un trauma, porque tiene enfermedades congénitas o enfermedades del crecimiento. La enfermedad por depósito de calcio, que es de lo que habló el doctor Flores, que estos son la formación de cristales de pirofosfato de calcio, que esto lleva también a degenerar lo que es el cartílago articular. Tenemos otras enfermedades articulares y óseas, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide pueden tener también osteoartritis, o sea, pueden tener las dos juntas, no es que solo porque tengo artritis reumatoide no va a tener osteoartritis. Otras enfermedades no articulares, por ejemplo, la dermatomiositis, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo y la acromegalia. Los síntomas. Primero, el dolor. De eso es de lo que primero el paciente se va a quejar. Es un dolor de tipo mecánico. Que el dolor de tipo mecánico es aquel que nosotros le decimos al paciente, ¿a usted cuándo es que le duele la rodilla? Cuando camina, cuando subo gradas, cuando estoy sentado y me voy a levantar de la silla. Ese es el dolor de tipo mecánico. Entonces, este paciente cuando va a hacer uso de su articulación es cuando más le va a doler. La inconformidad o, por ejemplo, una sensación de que no se siente bien, que siente que la articulación no le funciona de la misma manera que antes. Pueden tener una rigidez también al estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, pero esta va a durar menos de 30 minutos, a diferencia de artritis reumatoide que dura más tiempo. También debilidad, el paciente que dice que ya las rodillas, cuando está caminando, siente que se le aflojan o sienten que ya no tiene la misma estabilidad, entonces es también un síntoma de osteoartritis. Reducción en la función articular, que ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes, que le cuesta subir las gradas, que le cuesta caminar, que siente que las rodillas le crepitan también, inestabilidad y depresión, pero la depresión ya es porque ya no puede caminar bien o le duele mucho al caminar. Y a los signos es alteración en la marcha, dificultad, para poder
caminar y el paciente ya siente que está arrastrando las rodillas, que siente que le duele mucho la cadera. Cuando nosotros los examinamos, le dicen de que ahí le duele, que tiene sensibilidad dolorosa en la articulación. Cuando flexionamos las articulaciones hay presencia de crepitación, limitación en los arcos de movimiento, ya empezamos a ver las deformaciones, inestabilidad de los ligamentos y el agrandamiento óseo, que por ejemplo en las rodillas nosotros podemos ver el encuadramiento, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero vemos el encuadramiento de las rodillas, o también en las manos, las famosas deformaciones que se pueden presentar como los nódulos de Everden y de Boucher. Entonces aquí en las manos, primero, ¿verdad?, vamos a tener una afectación de las articulaciones interfalángicas distales e interfalángicas proximales. Y tenemos los nódulos de Boucher, que estos se van a presentar en las articulaciones interfalángicas proximales. También tenemos la risartrosis o el encuadramiento de la mano, que esta se presenta en la primera articulación carpometacarpiana de las manos. Y tenemos también los nódulos de Everden, que estos se van a presentar en las articulaciones interfalángicas distales. A nivel de las rodillas tenemos el genovaro, que esa es la deformación principal en las rodillas, o lo que a veces conocemos como cascorbos, y entonces esto es debido a que se da una disminución asimétrica del espacio articular. Entonces tenemos disminución del espacio articular lateral, y por eso es de que se ven las rodillas así como que están abiertas. También puede haber encuadramiento, pérdida de la forma de la rodilla. Podemos tener contracturas de la rodilla e incluso también pueden haber derrames articulares, que no es igual que sinovitis. Sinovitis es que nosotros hay presencia de calor, de rubor, se ve roja la articulación, pero en el derrame articular lo que nosotros tenemos es presencia de mucho líquido. Y eso nosotros lo que podemos hacer es una artrocentesis. En las caderas vemos que hay asimetría a nivel de las caderas. Por ejemplo, este señor, vemos de que las caderas tiene se ve como que está de lado, y esto es porque probablemente tiene afectación solamente de una cadera, y por eso el paciente tiene dificultad para deambular. También podemos tener deformaciones a nivel de los hombros, pero esto es más que todo cuando hay hiperplasia del hueso. En los hombros, además de pérdida del cartílago, también esto se puede acompañar de tendinopatías, por ejemplo, de los tendones supraespinosos, del bíceps, y esto lo lleva a que tengan dolor y limitación a nivel de los movimientos. Los hallazgos radiográficos, y esto nos va a ayudar bastante a nosotros para poder diferenciar si es una osteoartritis, si es una artritis reumatoide, si es una gota, porque los hallazgos son muy diferentes. Primero, en la enfermedad temprana, podemos ver aumento o engrosamiento del hueso subcondral, podemos ver los osteofitos y la disminución del espacio articular. Ya en la enfermedad tardía hay cambios de remodelación ósea, hay formación de quistes y pérdida completa del espacio en las articulaciones. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, tenemos la cadera y esta tiene sus diferentes espacios. Tenemos el espacio axial, que este es el que se va a ver disminuido en artritis reumatoide. Y tenemos el espacio superior y el medial, que es este de acá y este de acá, que estos son los que se van a ver afectados en la osteoartritis. Entonces podemos ver aquí la pérdida del espacio superior y la pérdida del espacio medial. Entonces esta es una radiografía en la que hay osteoartritis. Luego tenemos las rodillas, y en las rodillas tenemos tres tipos de espacios. Tenemos el tibio femoral medial, el tibio femoral lateral y el patelo-femoral. Entonces aquí se ha creado una escala que es la de Kellgren y Lawrence, que aquí nos va diciendo los hallazgos radiográficos para osteoartritis de rodilla. En el estadio 1 es una osteoartritis incipiente. Pueden haber formación de osteofitos en el cóndilo femoral medial, que es esto que nosotros tenemos acá. Luego tenemos el estadio 2, que hay osteofitos ya femorales, aquí, a donde está la flechita, y puede haber cierta disminución del espacio femorotibial. Tenemos el estadio 3, que hay osteofitos con pérdida
ya del espacio femorotibial. Aquí es el femorotibial medial el que está perdido y también ya hay pérdida de lateral, y ya en el estadio 4 una pérdida completa del espacio. Si se fijan, ya no hay espacio y esto ya es de criterio quirúrgico. Aquí otras radiografías. Aquí tenemos pérdida o disminución, perdón, del espacio tibio femoral medial. Aquí también se ve la disminución del espacio, y aquí la formación de los osteofitos en los cóndilos, y también podemos encontrar osteofitos en la rótula. En las manos podemos ver la risartrosis del pulgar en la articulación en la carpo-metacarpiana, que aquí se ve la presencia de la esclerosis subcondral, y también tenemos los osteofitos. Esta es una articulación interfalángica distal en las manos, y aquí vemos la presencia de los osteofitos, y esto nos lleva a la presencia y formación de los nódulos. Aquí ya tenemos una radiografía de manos. Aquí hay pérdida de los espacios de las interfalángicas distales y de las interfalángicas proximales, pero algo bien importante es de que las metacarpofalángicas, aquí no se logran ver bien los carpos, pero las metacarpofalángicas y los carpos tienen que estar respetados, y eso nos ayuda a nosotros a diferenciar de la artritis reumatoide también. También podemos tener hallazgos radiológicos a nivel de la columna lumbar, y aquí está la presencia de los osteofitos y también pérdida de los espacios intervertebrales. Algo bien importante es poder diferenciar la presencia de los sindesmofitos que se dan en la espondilitis anquilosante y de los osteofitos que nosotros vamos a ver en la osteoartritis. Los sindesmofitos, estos van a crecer hacia arriba y van a hacer una fusión de las vértebras como en vara de bambú, por ejemplo. Y el osteofito crece hacia los lados y nos va a dar lo que es el signo del pico del loro, y se ven los osteofitos como que son picos, ¿verdad? Redundando del loro, y estos pueden hacer una fusión así. Entonces aquí vemos los osteofitos en forma de pico del loro, y aquí se ve cómo estos se fusionan. Cuando ustedes ven una radiografía así, es de osteoartritis. Luego tenemos la espondilitis anquilosante, que es diferente, que los sindesmofitos crecen de manera recta, no crecen hacia los lados y nos dan el signo de la vara en caña de bambú. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial entre la osteoartritis y la artritis reumatoide? Por ejemplo, el dolor de la osteoartritis nosotros va a ser vespertino. Se va a presentar ya en la tarde, después de que el paciente ha estado haciendo sus actividades diarias, que ha andado caminando, que ha andado trabajando. Y el de la artritis reumatoide va a ser matutino. Cuando se despierta, el paciente amanece rígido, amanece con dolor. La afección, las articulaciones, principalmente las que dan peso o las que utilizamos más, en las manos, interfalángicas proximales, interfalángicas distales, la trapecio o metacarpiana, las caderas, las rodillas, y la columna, aquí es la columna cervical y la columna dorsolumbar. Y en artritis reumatoide podemos tener afección de las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, carpos, codos, rodillas. La columna cervical solamente es la única que se afecta en artritis reumatoide, no nos va a afectar columna dorsal ni lumbar, y las caderas. Las erosiones en la osteoartritis pueden ser erosiones condrales en el hueso subcondral, mientras que en la artritis reumatoide van a ser unas erosiones marginales. Las reactantes de fase aguda van a estar normales o pueden estar ligeramente elevados, mientras que en artritis reumatoide sí van a estar elevados. Y el factor reumatoideo en osteoartritis va a estar negativo, y en el artritis reumatoide lo podemos tener positivo en un 70 a 80%. Y aquí les traíamos esta diapositiva para que vieran la diferencia de las articulaciones que se afectan entre artritis reumatoide y entre osteoartritis. Vemos las cervicales, hombros, codos, carpos, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, caderas, rodillas y tobillos. Y las metatarsofalángicas, ¿verdad?
aquí en la osteoartritis sí podemos tener afectación de toda la columna, pero más que todo también las articulaciones que dan el peso, las caderas, las rodillas, y puede haber afectación de la primera metatarsofanángica. Y en las manos, la primera carpometacarpiana y las interfalángicas proximales y distales. Y como les repito, no afecta las articulaciones del carpo ni las metacarpofalángicas. Y aquí otra imagen. Aquí osteoartritis, vemos los nódulos de Everden y también nódulos de Bouchard, y mientras que en artritis reumatoide vemos la afectación de las interfalángicas proximales e inflamación a nivel de las metacarpofalángicas. Las rodillas, por ejemplo, en osteoartritis vamos a ver principalmente el genovaro y en artritis reumatoide el genovalgo. Ya para hablar de tratamiento, pues primero al paciente le vamos a dar las medidas no farmacológicas, y en esto hay que insistirlo. Si el paciente es muy gordito, hay que decirle que baje de peso. Si el paciente no baja de peso, es bien difícil de que pueda tener mejoría en los síntomas de la osteoartritis. El paciente sigue pesando lo mismo, uno lo pesa y le dice, pero es que no ha bajado de peso, entonces no va a mejorar. También podemos dar fisioterapia en énfasis del fortalecimiento muscular y mejorar los rangos de movimiento. Por ejemplo, en las rodillas, nosotros pedimos que les den fortalecimiento del cuádriceps femoral para que ellos puedan tener mejores rangos de movimiento y más fuerza para poder caminar. Las correcciones tempranas del genovaro y del genovalgo, incluso se pueden utilizar ortesis, las rodilleras. También podemos decirle al paciente que deambule con apoyo, principalmente si solo es la articulación afectada, si solo es la rodilla derecha, por ejemplo, pero en la izquierda no tiene tanto daño articular, entonces podemos decirle use el bastón para que usted el peso lo ponga sobre el bastón y así mejora el dolor en las rodillas. Y disminuir o evitar actividades que produzcan trauma articular. Nosotros al paciente le podemos decir que vaya a hacer ejercicio, pero no le vamos a pedir que vaya a levantar 50 kilos de peso, ¿verdad? O que no lo vamos a mandar a jugar fútbol porque se puede dañar más las articulaciones, sino que lo podemos más que todo dar ejercicios cardiovasculares, que vayan a la caminata, a la bicicleta, que bailen, por ejemplo, para que bajen de peso. Ya en el tratamiento farmacológico, los analgésicos. Y primero nosotros iniciamos el tratamiento con acetaminofén. El acetaminofén pues se ha visto que ha tenido buenos resultados con la osteoartritis y pues tenemos menos efectos adversos que utilizar AINES. Pero si ya el paciente no mejora con el acetaminofén, pues empezamos la terapia con AINES y entre esos tenemos el naproxeno. El naproxeno es uno de los más utilizados y de los que mejor funciona para osteoartritis. Pero si nosotros en la unidad de salud, a donde estemos o a donde trabajamos, no tenemos, pues ni modo, ibuprofeno o diclofenac. También, si el paciente tiene contraindicación para utilizar AINES, podemos utilizar también opiáceos como la codeína o también podemos utilizar el tramadol. Luego, pasamos también a los inhibidores de la COX-2. Aquí tenemos el Eterocoxib, que es el Arcox y el Eticox, el Celecoxib también. Podemos utilizar cualquiera de esos si el paciente no presenta mejoría con alguno de los anteriores. Los esteroides intraarticulares, estos han tenido buena aceptación y mejora bastante el paciente, por ejemplo en osteoartrosis de rodilla, de caderas, que nosotros los lugares que podamos infiltrar y el paciente le disminuye bastante el dolor. Ahora tenemos la viscosuplementación, también no sé si han escuchado de esto, pero lo que nosotros ponemos es compuestos de ácido hialuránico a nivel de las rodillas, de las caderas, se puede utilizar y esto mejora bastante el dolor y la función de las articulaciones en los pacientes. Y ya si después de todo esto falló, pues entonces nosotros ya lo mandamos con el ortopeda porque quizás seguramente necesita una artroscopía o ya necesita reemplazo a nivel articular. Si es una osteoartrosis estadio 4, por ejemplo, que hay pérdida completa del espacio, pues ahí sí hay que referirlo con el ortopeda.
y contracciones de las alteraciones subyacentes que puedan tener. También tenemos los tratamientos tópicos. Aquí tenemos AINES tópicos, el metilo, la capsaicina, que la capsaicina es un derivado del chile y lo que hace es de que cuando nosotros lo aplicamos en las articulaciones, pues esta da una sensación de adormecimiento y el paciente pues no siente dolor. El problema con este medicamento es que irrita mucho la piel, entonces si lo ponemos, pues el paciente se va a quejar de mucho ardor y le puede lastimar la piel. Luego tenemos los fármacos ISADOA, que son sus siglas en inglés, pero estos son fármacos sistémicos de acción lenta que se utilizan para la osteoartritis. Y aquí tenemos la famosa glucosamina y el condroitin sulfato, que son de los más conocidos. Y aquí hay un debate entre su uso. Hay unos que dicen que sí, hay una revisión de Cochrane que dice que sí funcionan, otros que no funcionan. La recomendación es que hay que darle al paciente este medicamento por lo menos durante 6 meses, y si él no funciona, y si el paciente sigue igual, pues suspendérselo porque no le va a funcionar. Tenemos el piesclerine, que también se dice que disminuye la producción de la interleucina 1 y la diacinerina también. Estos dos, pues el problema es el costo, ¿verdad? Que son muy caros, pero también han tenido alguna mejoría en la disminución del dolor. Los nuevos tratamientos para la osteoartritis. Pues aquí tenemos los antagonistas del receptor de la interleucina 1, así como nos habló el doctor Flores, el anakinra y el canakinumab, esos dos, pero el precio que estos tienen y la efectividad para osteoartritis es muy baja para poderlos medicar y decirle al paciente, sí, cómprelo este. Luego la duloxetina, que este es un inhibidor de la recaptación de serotonina, ha tenido buenos resultados en la disminución del dolor para la osteoartritis. No corrige la osteoartritis, pero sí ayuda al paciente con el dolor. Luego se han visto unos anticuerpos contra el factor del crecimiento de los nervios, que es el tanezumab, que también va dirigido a controlar el dolor. El ranelato de estroncio, que se utiliza en la osteoporosis, más que todo en las mujeres, y eso lo que ha visto es que al utilizarlo disminuye la presencia de la erosión del hueso subcondral. Entonces también se está estudiando y han tenido buenos resultados con el ranelato de estroncio. También tenemos el factor de crecimiento del fibroblasto 18, que en algunos estudios que se han publicado han visto de que si hay poca regeneración del cartílago articular, y esto es debido a la presencia de los fibroblastos que nosotros ponemos. La toxina botulínica A o el Botox, está más enfocado a bloquear el dolor también. El plasma rico en plaquetas, que está siendo más utilizado en las lesiones musculotendinosas en los pacientes que practican deporte, pero también se ha visto una disminución en el dolor y hay mejoría también en la función articular, pero también todavía no está aprobado para el uso de la osteoartritis. Y el trasplante de células mesangiales o lo famoso de las células madre, que aquí el problema es que si hay varios estudios que dicen que disminuye el dolor, pero a veces los medios de conducción que utilizan son esteroides o lo que utilizan es ácido hialuránico en los estudios que se han hecho. Entonces no se sabe si de por sí es la presencia de las células madre la que nos disminuye el dolor y que mejora. Bueno, ahí va a terminar. Y que de verdad que se haya visto que sí funciona para mejorar o la regeneración del cartílago en la osteoartritis. ¿Cuándo vamos a referir al reumatólogo? Porque la verdad es que la osteoartritis es una enfermedad que se puede manejar en el primer nivel de atención, ya con todo lo que dijimos. Y aquí solamente que si tienen dudas en el diagnóstico, si piensan que quizás no es osteoartritis, que puede ser una artritis reumatoide, ahí pues nos lo pueden mandar a nosotros. La necesidad de una artrocentesis o una infiltración de la articulación, que haya pacientes con resistencia a los esteroides intraarticulares, porque ahí pues hay que
ver si el paciente es candidato a una viscosuplementación, aunque nosotros en lo público y en el Seguro Social no tenemos acceso a viscosuplementación, y que sea una osteoartrosis erosiva, porque ya hay que dar otro tipo de medicamentos. Y eso sería todo sobre la osteoartritis. No sé si tienen alguna pregunta.